Hola, soy José y esta es la tercera clase de la práctica 5 de Análisis 2, Matemática 3 y Análisis Matemático 2 del Departamento de Matemática de Exactas de la UBA. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver dos temas. Vamos a ver ecuaciones reducibles a homogéneas y vamos a ver factor integrante para ecuaciones exactas, cosa que ya vieron antes. Bueno, empecemos con ecuaciones reducibles a homogéneas. Esto es básicamente es un ejercicio de la práctica, el ejercicio 6, que les pide probar ciertas cosas. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que significa este ejercicio. Entonces, básicamente lo que vamos a querer es resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. X' igual a f de at más bx más c sobre dt más ex más f, donde a, b, c, d, e y f son numeritos, y f es alguna función. ¿Está bien? Por si no queda claro, un ejemplo de esto es x' igual a coseno de 3t más 2x menos 1 sobre menos t más x, donde f es el coseno, y después a es 3, b es 2, c es menos 1, d es menos 1, e es 1, y f que acá no está es 0. ¿Está bien? Otra forma, otro ejemplo es este de acá, x' igual a menos t más 8x menos 1 sobre 4x menos 2, donde f va a ser la identidad, porque básicamente f no está, pero cuando no está es como que no le estoy haciendo nada a este factor acá. Entonces no hacer nada es aplicar la identidad. Y bueno, a sería b, los numeritos serían a menos 1, b8, c menos 1, d sería 0 porque la t no está en el denominador, e sería 4 y f sería menos 2. Bien. Entonces, la idea acá es tratar de llevar esta ecuación a alguna forma homogénea. Lo que tiene la ecuación es que cuando estos términos independientes, el c y el f, hacen que la ecuación no sea homogénea. Porque lo que uno querría hacer para probar que es homogénea es ver que esto que tenemos acá, evaluado en lambda t lambda x, sea igual a esto que tenemos acá, evaluado en tx, ¿no? Eso es para que sea homogénea de orden 0. Pero el hecho de que estos numeritos c y f sean distintos de 0 va a prohibir de que suceda eso. Entonces, esos numeritos me hacen un problema. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es aplicar algún cambio de variables, es decir, tratar de buscar una función que dependa de x y una nueva variable que dependa de t, tratar de expresar la ecuación en esa nueva variable y esa nueva función y resolverla ahí, donde esa nueva ecuación, que dependen ahora de una nueva variable y una nueva función, sí sea homogénea. Entonces, el cambio de variable que vamos a tratar de aplicar es un cambio de variable lineal. Vamos a decir que t es igual a una nueva variable s menos h y que x es una nueva función y menos k. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar a partir de esto de expresar nuestra ecuación en lugar de t y x como está expresado originalmente, expresarla en y y s. ¿Está bien? Ahora, lo que yo quiero es encontrar cuáles son el h y el k para los que este cambio de variables me sirve. ¿Está bien? Entonces, a priori, uno no conoce el h y el k, entonces uno va a tener que calcular. Bueno, entonces veamos qué pasa cuando yo aplico este cambio de variable y veamos qué necesitan cumplir h y k para que me sirva. Entonces, apliquemos el cambio de variables, notando, además de que si yo derivo x, ¿está bien? Como x es igual a y menos k, como habíamos propuesto acá, si yo derivo x, es lo mismo que derivar y menos k. K es un número, más allá de que no sabemos quién es, entonces se va a ir cuando derive. Entonces lo que me queda es la derivada de y. Entonces la derivada de x es igual a la derivada de y. Entonces apliquemos el cambio a la ecuación esta que tenemos acá. ¿Bien? X', como dijimos, es igual a y'. Entonces acá ponemos y'. Y eso es igual a f de, bueno, y acá en cada lugar donde haya una t tengo que poner s menos h, y en cada lugar donde haya una x tengo que poner y menos k.
Entonces, aplicando eso, nos queda f de a por s menos h más b por i menos k más c sobre d por s menos h más e por i menos k más c. Hagamos las distributivas y ajustemos todo lo que tienen las variables y las funciones por un lado y los números independientes por el otro. Lo que me queda esto entonces es igual a f de a por s más b por i más esto que tenemos acá, que es un número, sobre d por s más e por i más esto que tenemos acá, que es otro número. Entonces, fíjense que no cualquier h y cualquier k me va a servir. Recordemos qué es lo que necesitaba yo. ¿Cuál era el problema en la otra ecuación? El problema de la otra ecuación es que estos numeritos c y f, si eran distintos de 0, hacían que la ecuación no sea homogénea de orden 0. Entonces, cuando hacemos este cambio de variable, los numeritos independientes me va a quedar esto que tenemos acá y esto que tenemos acá. Y lo que necesitamos es que esas dos cosas, esas dos expresiones se hagan 0, para que pase a ser homogéneo. Entonces, el h y el k que me van a servir, van a ser el h y el k que me cumplan que estas dos cosas me den 0. Es decir, que a por h más b por k de igual a c, así esto que está acá, que está con un menos, me da c y me quedaría c menos c igual 0. Y d por h más e por k sea igual a f, así esto que tenemos acá en el denominador, que también tiene un menos, me dé f, y f menos f da 0. Y entonces todos los términos independientes se van. Y ahí va a quedar homogénea de orden 0. Entonces, básicamente, para encontrar el h y el k, necesitamos resolver este sistema. Entonces, cada vez que tengamos un ejercicio de este estilo, lo que tenemos que hacer, alguna ecuación de este estilo, lo que tenemos que hacer es plantear este sistema. Cada ecuación diferencial va a tener su A, B, C, D, E y F. Entonces tenemos que plantear este sistema y resolver para H y K, encontrar quién es H y quién es K. Ahora, no todo sistema tiene solución. Entonces, veamos cuándo esto va a servir. Bueno, pero sabemos de álgebra lineal que si el determinante de la matriz A, B, D, E es distinto de 0, este sistema va a tener solución única. Es decir, que si A por E menos D por B es distinto de 0, es decir, que si A por E es distinto de B, este método va a servir. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si... Bueno, entonces lo que tenemos acá, resumiendo, es que si se cumple esta condición, que es lo que pide la parte A del ejercicio 6, si se cumple esta condición, va a haber un cambio de variables que me va a permitir convertir la ecuación en una ecuación homogénea de orden 0 y poder aplicar el método para ecuaciones homogéneas. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? Si A por E es igual a D por B, es decir, si el determinante de esto da 0. Entonces, no vamos a tener que si el determinante S da 0, no se puede aplicar el método. ¿Está bien? Porque recordemos de álgebra lineal que si ese determinante da 0, teníamos dos opciones. O había ninguna solución, era un sistema incompatible, o había infinitas soluciones, es decir, que era un sistema compatible indeterminado. Entonces, si el determinante da 0, es decir, que si esta condición que teníamos antes no se cumple, no es que no podemos aplicar el método, sino que no sabemos si va a funcionar o no. ¿Está bien? Entonces, si esta condición no se cumple, es decir, si A por E es igual a D por B, lo que uno tiene que hacer es aplicar el método, y el método puede funcionar en el caso de que tengamos un sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones, o puede no funcionar en el caso de que tengamos un sistema incompatible, es decir, ninguna solución. Pues recordemos que nuestro objetivo es encontrar el h y el k para poder hacer el cambio de variables. Bueno, entonces, si me da un sistema incompatible, no voy a poder encontrar el h y el k, entonces no voy a poder usar este método. Pero si me da un sistema compatible indeterminado, voy a tener infinitas soluciones, entonces lo que tengo que hacer es agarrar una de todas esas soluciones, no importa cuál una, y aplicar el cambio de variables para esa solución particular. ¿Está bien? Bueno, hagamos un ejemplo. Entonces, agarremos este
ejemplo, esta ecuación, x' igual a x más t más 4 sobre t menos x menos 6. Entonces veamos cuáles son los A, B, C, D y F. Recordemos que A y D son los que tienen t, B y E son los que tienen a la x, y C y F son los números independientes. Entonces, A y D son 1 arriba y 1 abajo, son los que acompañan a la t. B y E son 1 arriba, el que acompaña a la x, y menos 1 abajo, el que acompaña a la x. Y C y F son 4 arriba y menos 6 abajo. ¿Está bien? C da 4 y F da menos 6. Podemos ver si el método va a funcionar, así ya estamos asegurados. A por E da menos 1, D por B da 1, da distinto, por lo tanto el método este que mencioné antes va a funcionar. Y lo vuelvo a repetir para que les quede. Si esto diera igual, no significa que no puedo aplicar el método, sino que significa que tal vez no funcione. Que me tengo que fijar. Entonces, pero bueno, en este caso particular dio distinto, perfecto, el método va a funcionar. Entonces encontremos el H y el K. Recordemos que teníamos que armar este sistema que está acá. ¿Está bien? Con los numeritos esos que puse recién. El A, B, C, D y F. Bueno, entonces el sistema lo que queda es H más K igual 4, H menos K igual menos 6. Tenemos que resolver el sistema y encontrar H y K. Resolviendo el sistema, despejamos las ecuaciones y K da igual a 5 y H da igual a menos 1. Entonces, el cambio de variable que tenemos que hacer es t igual a s más 1 y x igual a y menos 5. La ecuación, volvamos a la ecuación y hagamos este cambio de variables. Entonces, la ecuación va a quedar, recordando que x' es igual a y', nos queda y' igual a y menos 5, ¿está bien? Más s más 1 más 4 sobre s más 1 menos y más 5 menos 6. Básicamente acá lo que hice es agarrar la ecuación original, esta que tenemos aquí, esta, y reemplazar x por y menos 5 y t por s más 1. ¿Bien? En esta que tenemos aquí. Bueno, entonces fíjense que justo todos los números independientes se van, menos 5 más 1 más 4 es 0, 1 más 5 menos 6 es 0, que es básicamente lo que queremos que pase. Si eso no pasa es porque hubo algún error en resolver el sistema o acá de cuenta. ¿Está bien? Bueno, entonces, tachando los números independientes, lo que me queda es, la ecuación me queda y' igual a y más s sobre s menos i. Y fíjense que es homogénea de orden 0, comprobémoslo. Si hacemos esto evaluado en lambda i, lambda s, nos queda lambda por i más lambda por s sobre lambda por s menos lambda por i. Saco factor común en lambda arriba y abajo, que se simplifican, y me queda i más s sobre s menos i, que es la función original. Entonces es una función homogénea de orden 0. Y por lo tanto podemos aplicar el método para resolver ecuaciones homogéneas de orden 0. Lo que tenemos que hacer es aplicar el cambio i igual a s por u, donde u es una nueva función. Entonces, y' me queda, recordemos ahora que s es la variable, y' me queda, esto es una multiplicación, regla de la multiplicación, derivada de s, que es 1 por u, más s por u derivada. Aplicamos este cambio en la ecuación, nos queda y', que es u más s por u', ¿está bien? Igual a i, que es s por u, más s, sobre s menos i, que es s por u. ¿Está bien? Acá podemos sacar factor común s arriba y abajo, y se tachan. ¿Está bien? Y me queda entonces u más 1 sobre 1 menos 1. Pasamos el u restando, entonces s por u' es 1 más, u más 1 sobre 1 menos u, que sacando denominador común nos queda u cuadrado más 1 sobre 1 menos 1. Pasamos esto dividiendo para el lado izquierdo y pasamos esta s dividiendo al lado derecho, y lo que nos queda es que 1 menos u por u' sobre u cuadrado más 1 es igual a 1 sobre s. ¿Está bien? Es decir que, de nuevo, aplicamos el método para resolver ecuaciones homogéneas y llegamos a poder hacer variables separadas. ¿Bien? Ahora lo único que nos queda es integrar. Y después de obtener el resultado para u, ir deshaciendo todos los cambios de variables que hicimos.
¿Está bien? Es decir, volver de u a i y después volver de i y s a x y a t. Entonces, integremos. Del lado derecho es fácil. Integrar 1 sobre s es el logaritmo natural del módulo de s más c. ¿Bien? El lado izquierdo es un poco más complicado. Entonces, calculemos la integral de 1 menos u por u' sobre u cuadrado más 1. Diferencial s. Ahora, notemos que si el denominador tuviera raíces, todas sus raíces reales, uno podría hacer fracciones simples. ¿Bien? Es una de las cosas que puede pasar en este caso. Pero acá las raíces de este polinomio que está abajo son i menos i, son complejas, y por lo tanto no podemos hacer fracciones simples. Entonces vamos a tener que tratar de resolverlo de alguna otra manera. Entonces tratemos de hacer esta integral. Tenemos 1 menos u por u' sobre u cuadrado más u. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la distributiva. ¿Por qué? Pues fíjense que así nomás no puedo hacer ninguna sustitución ni nada, porque 1 menos u no es la derivada del denominador. Fíjense que si yo derivo el denominador me da 2u, entonces no puedo hacer la sustitución ahí. Pero fíjense que si yo hago la distributiva de la división, me va a quedar 1 sobre u cuadrado más 1, que sabemos, la primitiva es la arcotangente, y del otro lado sí voy a poder aplicar la sustitución, porque de nuevo, la derivada de u cuadrado más 1 es 2 por u', entonces justo nos va a quedar un múltiplo acá arriba. Vamos a poder hacer la sustitución. Entonces hacemos esa distributiva de la división y acá del u'. Entonces, esta, ya dijimos, es fácil, es la arcotangente, su primitiva. ¿Bien? Haciendo el cambio de variables z igual a u. ¿Bien? Uno puede resolver esta. Y después acá, en esta que tenemos acá, hacemos el cambio de variables b igual a u cuadrado más 1. Entonces diferencial b es 2u por u', diferencial s. Es decir que lo que tenemos acá, que es u por u' por diferencial s, es un medio de diferencial b. Entonces acá nos queda menos un medio diferencial b sobre b para integrar, que es menos un medio del logaritmo natural del módulo de b, que volviendo a u cuadrado más 1 nos queda menos un medio del logaritmo natural de el módulo de 1 más u cuadrado, que 1 más cualquier cosa al cuadrado da positivo. Entonces podemos sacar el módulo, nos queda menos un medio del logaritmo natural de 1 más u cuadrado. Por lo tanto, juntando todo, la integral esta que queríamos resolver es la arcotangente de u menos un medio del logaritmo natural de u cuadrado más 1. Entonces, volviendo a acá, está bien que teníamos esto acá y que habíamos integrado, lo que obtenemos es que la integral de u en las u's nos da el arcotangente de u menos un medio del logaritmo natural de u cuadrado más 1, y del otro lado me queda el logaritmo natural del módulo de s más c. Bueno, entonces ahora tenemos que desarmar todos los cambios de variables que hicimos. Entonces, primero desarmemos el último que hicimos, que es el de ecuaciones homogéneas, que es decir que i es igual a s por u. ¿Está bien? Despejando la u nos queda que u es igual a i sobre s. Entonces, desarmando eso, la solución me queda la arcotangente de i sobre s menos un medio del logaritmo natural de i cuadrado sobre s cuadrado más 1 es igual al logaritmo natural de s más c. Y ahora volvamos a x y a t. Recordemos que t era igual a s más 1 y x era igual a i menos 5. Entonces, pasando del otro lado, nos queda que s es igual a t menos 1 e i es igual a x más 5. Y reemplazando en todos lados, nos queda que entonces que la solución es arcotangente de x más 5 sobre t menos 1 menos un medio del logaritmo natural de x más 5 al cuadrado sobre t menos 1 al cuadrado más 1 igual al logaritmo natural del módulo de t menos 1 más c. ¿Está bien? Y esta es la solución dada en forma implícita. Fíjense que acá no vamos a poder encontrar una solución explícita, pero sí las soluciones tienen que cumplir esta ecuación que tenemos acá. Y tenemos la herramienta del teorema de la función implícita porque nos puede decir que acá existe algún despeje, más allá de que no lo podamos encontrar, existe algún despeje de la función x. ¿Está bien? Pero bueno, no hay ningún problema, está dada en función implícita.
Bueno, vamos ahora a factor integrante. Bueno, el problema que tenemos, que ya se chocaron en alguna otra clase, y tal vez en la práctica también, es que, ¿qué pasa cuando esta ecuación no es exacta? ¿Está bien? Cuando es exacta ya sabemos cómo resolverla. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando no es exacta? ¿Qué tiende a ser la mayoría de las veces? Fíjense que para que sea exacta tiene que cumplir una regla, una condición muy particular. Entonces, no todas las ecuaciones de este estilo cumplen esa condición. Entonces, ¿qué pasa cuando no las cumplen? Entonces, fíjense que lo que habían hecho en algún otro ejercicio es que no daba exacta, es darse cuenta que si multiplicaban por una función, terminaba quedando exacta. Entonces, veamos si eso se puede hacer en general. Entonces, ¿qué hago cuando tengo una función no exacta? Entonces, la idea va a ser tratar de encontrar, no sé si se podrá, pero tratar de encontrar una función mu que depende de x y de y, tal que cuando multiplico la ecuación por esta función me queda exacta. Fíjense que multiplicar mu por la ecuación no me cambia las soluciones, porque estaría multiplicando a izquierda y a derecha por la función mu, y del lado derecho que tengo un 0, mu por 0 es 0, es decir, que estaría multiplicando por un mismo factor los dos lados del igual. Entonces las soluciones no cambian. Pero bueno, entonces, al hacer estas multiplicaciones, mi pregunta es si hay alguna de estas funciones que pueda yo encontrar donde cuando haga la multiplicación me quede exacta. ¿Bien? En el caso de que exista esta función mu, donde queda exacta, a la función se la llama factor integrante. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tratar el resto de la clase es ver cómo encontrar factores integrantes. Entonces, hagamos lo que sabemos. Tenemos la ecuación multiplicada por mu y queremos ver que es exacta. Entonces, cuando multiplicamos la ecuación por mu, del lado derecho sigue quedando 0, y del lado izquierdo, bueno, tengo que multiplicar cada término por mu. Entonces me queda mu por m diferencial x más mu por n diferencial y igual a 0. Y ahora lo que queremos es que esto sea exacto. ¿Está bien? Que sea exacto quiere decir que esto derivado con respecto a y tiene que ser igual a esto derivado con respecto a x. ¿Bien? Entonces necesitamos que se cumpla esto para ser exacto. Entonces hagamos la regla de la multiplicación y lo que nos queda es mu derivado en la dirección y por m más mu derivado por m derivado en la dirección y tiene que ser igual a mu derivado en la dirección x por n más mu por n derivado en la dirección x. ¿Está bien? Entonces, mi factor integrante tiene que cumplir esta ecuación diferencial, donde para cada problema nosotros vamos a conocer m y n y, por supuesto, también las derivadas de m y n. Entonces, para encontrar el factor integrante, uno lo que tiene que hacer es resolver esta ecuación diferencial que está. Bueno, acá nos encontramos con el primer problema, que para encontrar el factor integrante tenemos que resolver esta ecuación que es mucho más complicada que la ecuación original. Porque fíjense que en la ecuación original, la función que yo estoy tratando de encontrar es una función en una variable. Y es una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, no es así, es una ecuación diferencial en derivadas parciales, porque aparece una función de dos variables y sus dos derivadas parciales. ¿Está bien? La derivada de mu en la dirección x y la derivada de mu en la dirección y. Y resolver este tipo de ecuaciones es mucho más complicado que resolver las ecuaciones diferenciales de funciones en una variable. ¿Bien? Entonces, en principio esto no me ayudó, más me empeoró un poco el problema. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, darle a mu tanta generalidad como ser una función en dos variables es pedirle mucho. Y es por eso que me quedó esta ecuación tan complicada. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando está tratando de encontrar un factor integrante es imponer ciertas condiciones sobre esta función mu para simplificar esta ecuación que tenemos acá. ¿Está bien? Esas condiciones que uno le impone a mu no siempre van a funcionar, son condiciones que uno impone para ver si eso funciona. ¿Está bien? Como que empezar a tratar de probar con distintos tipos de factores integrantes para ver si alguno de ellos funciona. ¿Está bien? Entonces, va a haber distintos métodos, distintos factores integrantes para probar. ¿Está bien?
para intentar ver si funciona. Entonces ahora vamos a ver un par. ¿Está bien? La primera idea que tenemos es que, fíjense que en toda generalidad, mu es una función de dos variables. Entonces la primera idea que se nos puede ocurrir es decir, bueno, probemos a ver si mu es una función de una sola variable. ¿Está bien? No una función de dos variables, sino que solamente depende de una. Esto de nuevo, los distintos tipos de factores integrantes con los que no prueba pueden no funcionar. ¿Bien? Va a haber ciertas condiciones que va a tener que cumplir la ecuación esta que tenemos acá para poder llegar a resolverse de la manera que uno pide. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo. Entonces, de nuevo, lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, simplifiquemos. Digamos que el factor integrante no depende en dos variables, sino que depende en una sola. Entonces, ¿qué pasa si depende, veamos en primer lugar, de x solamente? Es decir, que el factor integrante no tiene y en ningún lado. En ese caso, uno lo que hace es volver a la ecuación esta, ¿bien? La ecuación del factor integrante, y aplicarla para el caso donde mu solamente depende de x. Entonces, fíjense que cuando mu solamente depende de x, la derivada en la dirección y va a ser 0, porque la mu no depende de y. Y la derivada en la dirección x, mu es una función de una sola variable y dependiente de x, entonces la derivada en la dirección x va a ser la derivada de mu. ¿Bien? Entonces, volviendo a la condición y reemplazando, lo que obtenemos es que mu sub i va a ser 0, entonces ese término no está, más mu por m sub i igual a mu sub x por n más mu por n sub x. ¿Está bien? Entonces, esta va a ser, para el caso particular de decir que depende solo de x, esta va a ser la ecuación diferencial a resolver para encontrar mu. Bueno, trabajemos un poco esta ecuación a ver si la podemos resolver genéricamente. Entonces, tenemos mu acá y acá, y tenemos mu sub x acá, entonces pasemos esta mu por nx del otro lado restando, y saquemos factor común mu. Nos queda que mu por m sub i menos n sub x es igual a mu sub x por n. Pasemos dividiendo la mu y dividiendo la n, ¿está bien? Y lo doy vuelta para que quede un poquito más claro. Entonces, si paso dividiendo la mu para allá y la n para allá, tenemos que mu sub x sobre mu es igual a m sub i menos n sub x sobre n. Entonces, fíjense que esto que tenemos acá solamente depende de x. ¿Por qué? Porque mu solamente depende de x. Sus derivadas también solamente van a depender de x. Entonces, esto que tenemos acá solamente va a depender de x. En esto que tenemos acá no va a aparecer la y, no depende de y. ¿Está bien? Por lo tanto, si esto que tenemos acá no depende de y, esto que se cumple la igualdad, ¿no? Esta división es igual a esta que tenemos acá, esto tampoco tiene que depender de y. Entonces, acá va a estar la prueba de si este método funciona o no. Si el suponer que depende de x funciona o no. Esta cuenta que tenemos acá tiene que no depender de y. Si depende de y, no funciona. Si no depende de y, bueno, tengo que integrar y encontrar mu y ya está. ¿Está bien? Pero si depende de y, ya no funciona. Bueno, supongamos que no depende de y, entonces, bueno, es una ecuación diferencial, variables separadas. ¿Está bien? Tengo nuestra variable, recordemos que es x, entonces tenemos acá esto y acá esto, integremos de los dos lados. Fíjense que al integrar en esto en x, lo que nos queda es el logaritmo natural del módulo de u, y del lado derecho es la integral de esto que va a cambiar ecuación a ecuación. ¿Está bien? Pasando el logaritmo como exponencial, lo que nos queda es que mu es igual a e a esta integral. ¿Está bien? Entonces ese va a ser nuestro factor integrante. Entonces hagamos un ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial, 2x cuadrado más y diferencial x, más x cuadrado y menos x diferencial y, y tratemos de resolver. Entonces, notemos que no es exacta. Si derivo m en la dirección y, me da 1, y si derivo n en la dirección x, me da 2xy menos 1. Entonces, no es exacta. Entonces, busquemos un factor integrante, entonces veamos si sirve lo que dije recién. Veamos si proponiendo
un factor integrante que solamente depende de x, sí sirve. Entonces recordemos que esta cuenta que estamos acá, para que sirva, lo que había dicho antes, tiene que no depender de y. Entonces hagamos esta cuenta y veamos si depende o no de y. Entonces tenemos que hacer m sub i menos n sub x, o sea, 1 menos 2x, 2x por i, más 1, que nos queda 2 menos 2x por i, sobre n, que n es esto que tenemos acá, x cuadrado i menos x. Fíjense que puedo sacar factor común la x y nos queda así. Y fíjense que de arriba puedo sacar factor común 2 y nos queda 2 por 1 menos x por y sobre menos x por 1 menos x por y. Podemos simplificar el 1 menos x por y y nos queda menos 2 sobre x. ¿Está bien? Que fíjense que no depende de y. Es decir, que como no depende de y, puedo aplicar lo anterior. Noten una cosa, noten que cuando uno aplica hace esta cuenta, así nomás, acá están las is, ¿no? Uno tiene que hacer un proceso algebraico para tratar de eliminarlas en algún momento, de alguna manera. ¿Bien? En este caso fue sacar factores comunes para poder simplificar las cosas que tenían i. ¿Bien? Entonces, por ahí de una, cuando ustedes hacen esta cuenta y ponen cuánto da, por ahí las i están. Entonces, por ahí lo que tienen que hacer es mover un poco las cosas para tratar de simplificarlo. Bien. Puede ser que no salga, pero puede ser que sí. Entonces, de nuevo, volvamos. Esta cuenta dio no dependiente de i. Por lo tanto, como habíamos dicho antes, el factor integrante es e a la integral de menos 2 sobre x, que es e a la menos 2 por el logaritmo del módulo de x. El menos 2 lo puedo llevar como exponente. Y me queda e a la logaritmo natural, que del módulo de menos 2, y e a la logaritmo natural son inversas, entonces me queda módulo de x a la menos 2. Y e y logaritmo natural son inversas, entonces me queda 1 sobre módulo de x al cuadrado, que el módulo de x al cuadrado es x al cuadrado. Entonces, este sería nuestro factor integrante. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar a la ecuación original por el factor integrante. Y lo que nos queda es esto que tenemos acá. Bueno. Ahora, uno lo que podría hacer es chequear que esta sí quedó exacta. No es necesario, porque uno dentro de todo hizo las cuentas para que quede exacta. Pero les recomiendo que lo hagan porque si en algún lugar pusieron mal un signo, pusieron mal una suma como una resta, un número, lo que sea, va a haber un error y la ecuación tal vez no queda exacta. ¿Está bien? Entonces, no está de más chequear que esta ecuación, una vez aplicado el factor integrante, quede exacta. Así ustedes se dan cuenta si hay algún error antes. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos esta ecuación, da exacta, créanme. Entonces encontremos la función f de la cual esto es gradiente. Entonces lo que necesitamos es que la derivada de f en la dirección x sea 2 más i sobre x cuadrado y la derivada de f en la dirección y sea i menos 1 sobre x. Entonces, integremos esto en la dirección x, integramos esto en la dirección x, me queda 2x más menos i sobre x, también integrando esto, más una función que dependa de y. Ahora, la derivada de f en la dirección y tiene que ser igual a esto, pero también tiene que ser igual a la derivada de esto en la dirección y. Yo derivo esto en la dirección y, lo que nos queda es menos 1 sobre x más phi' en y. Entonces tenemos esta igualdad. Fíjense que el menos 1 sobre x se va con el menos 1 sobre x y nos queda i igual a phi' en y. Entonces phi' en y es igual a i, phi es i cuadrado sobre 2. ¿Bien? Fíjense que si, de nuevo, hubieran tenido un error y acá la ecuación no hubiera quedado exacta, acá esto hubiera terminado dependiendo de x también, en lo cual estaría mal. Es otra manera de darse cuenta que las cosas dieron mal. Pero bueno, obtuvimos nuestra función f. Nuestra función f es 2x menos i sobre x más i cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Y la solución está dada por 2x menos i sobre x más i cuadrado sobre 2 igual a c. De nuevo, es una función dada en forma implícita. Bien. Bueno, vamos a
a ver otro tipo de factor integrante. Entonces, recién supusimos que el factor integrante no dependa de y, hagamos acá al revés, que no dependa de x, que el factor integrante sea una función que solamente dependa de y. ¿Bien? Apliquemos la condición, que le puse un asterisco, hasta acá, apliquemos esta condición a esta mu que solamente depende de y. Fíjense que, de nuevo, si mu solamente depende de y, la derivada de mu en la dirección x es 0, entonces este término no va a estar. Entonces, vayamos a ver cómo queda la ecuación. Queda con la derivada de mu en la dirección y por m más mu por m derivado en la dirección y es igual a, bueno, el término que derivaba en la dirección x se fue a, y me queda mu por n derivado en la dirección x. Hagamos lo mismo de antes, pasemos este mu por m sub i del lado derecho restando, y saquemos el factor común, nos queda mu por n sub x menos m sub i, igual a mu sub i por m, también, esta ecuación que tenemos acá. Pasemos el mu restando, pasemos el mu dividiendo y el m dividiendo, ¿está bien? Y lo que nos queda es mu sub i sobre mu igual a n sub x menos m sub i sobre m. Y de nuevo, esto de acá, como mu depende solamente de y obviamente sus derivadas también, eso solamente puede depender de y, no puede depender de x. Es decir que acá, si esta cuenta depende de x, no funciona el método este. ¿Está bien? No, el factor integrante no tiene la forma mu igual a mu de i. ¿Está bien? Tiene otra forma que tengo que encontrar. Bueno, haciendo las mismas cuentas de antes, llegamos a que mu de i es e a la integral de este término que tenemos acá, de nx menos mi sobre m diferencial. Bueno, hagamos un ejemplo. Tenemos la ecuación e a la x más i por e a la i diferencial x más x por e a la i menos 1 diferencial i igual 0. Veamos si es exacto o no. Siempre fíjense si es exacto o no. Entonces, m sub i me queda e a la x por i más e a la i más i por e a la i. Y n sub x me queda e a la i. No es para nada exacta. Probemos la primera sugerencia. Probemos ver que depende solo de x. Cuando hacemos la cuenta para ver si depende solo de x, me queda m sub i menos n sub x sobre n. Y cuando hacemos esa cuenta me queda e a la x más i por e a la i sobre x por e a la i menos 1. Y fíjense que esto no tenía que depender de i, y depende de i. ¿Está bien? Entonces, no se puede hacer eso, la primera sugerencia, que solamente dependa de i. Veamos con la segunda, que solamente dependa de i. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, la cuenta que tenemos que hacer es, n sub x menos m sub i sobre n. Cuando hacemos esa cuenta nos queda menos e a la x más i por e a la i sobre e a la x más i por e a la i. Fíjense que esto de arriba es igual a esto de abajo, entonces se simplifica. Con este menos me queda menos 1. Menos 1 no depende de x, por lo tanto se puede aplicar. ¿Bien? Tomemos entonces, como dijimos antes, mu de i igual a e a la integral de menos 1, que es e a la menos i. Multipliquemos la ecuación original, esta que tenemos acá, por e a la menos i. ¿Está bien? Esta que tenemos acá, por e a la menos i. Lo que nos queda es e a la x más i, diferencial x, más x menos e a la menos i, diferencial i, igual 0. De nuevo, uno podría chequear que esto da exacto. Pero bueno, para ver si uno hizo bien las cuentas. Y bueno, como antes, se puede encontrar f buscando una función f, tal que esta sea la derivada en la dirección x y esta sea la derivada en la dirección y. Y entonces, hagan las cuentas ustedes, verifiquen que eso da para practicar, pero bueno, la f va a ser e a la x más e a la menos i más x por i. Y la solución entonces es esta f igual a constante c, es decir, e a la x más e a la menos i más x por i igual c. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense que a veces uno de los tipos de factores integrantes puede no funcionar, lo único que hay que hacer es probar con otro. ¿Bien? Bien. Veamos más tipos de factores integrantes.
Bueno, otro tipo de factores integrantes es mu de xi igual a x a la r por i a la s. ¿Está bien? X a la alguna potencia por i a la alguna potencia. Donde r y s no son números que conozcamos, ¿está bien? Porque uno no puede probar con todos los números. Son números que voy a tener que averiguar. ¿Está bien? Bueno, entonces, tomemos este ejemplo, 7x cuarta por i menos 3i a la octava, diferencial x, más 2x a la quinta menos 9x por i a la séptima, diferencial i igual 0. Bueno, un comentario nomás, este tipo de factor integrante se lleva bien con polinomios. No significa que cuando hay polinomios no pueda ser otro factor integrante, y no significa que algo que no tenga polinomios, esto no sirve. ¿Bien? Solamente digo de que muchas veces con polinomios este sirve. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos la ecuación, veamos si es exacta, calculemos m sub i da esto, n sub x da esto, y no es exacta. Entonces, probemos con un factor integrante de este tipo, x a la r por i a la s, y tratemos de encontrar r y s. Entonces, multipliquemos a la ecuación por el factor integrante, ¿está bien? Entonces tenemos que multiplicar a cada término por x a la r y a la s. Pero fíjense que lo que me queda es, me queda 7 por, fíjense que acá tengo 7 por x a la cuarta por i. Cuando multiplico por x a la r y a la s, me queda 7 por x a la 4 menos a la 4 más r, por i a la 1 más s. ¿Está bien? Suman los exponentes. Ahora hagamos lo mismo con este, me queda menos 3 por x a la r, por i a la 8 más s, diferencial x. Lo mismo con el segundo término. Nos queda 2x a la 5 más r, por i a la 5, por i a la s, menos 9 por x a la 1 más r por i a la 7 más s. Diferencial i igual 0. Entonces, esta es mi nueva ecuación para al haber multiplicado por el factor integrante. Entonces, calculemos la derivada de m en la dirección y la derivada de n en la dirección x. Entonces, me da esto que tenemos acá. Y entonces, lo que queremos para que funcione este factor integrante, para que sea exacta, es que estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces, igualemos estos dos términos, estas dos expresiones, y veamos si existe alguna R y algún S tal que esto da 0. ¿Está bien? Que estas dos cosas dan iguales. Bien. Bueno, entonces, si igualamos, lo que nos queda es esta ecuación que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, pasemos todo para un solo lado, igualémoslo a 0. Bueno, entonces pasamos lo que está acá a la derecha, lo pasamos restando del otro lado. Lo que nos queda es esto que tenemos acá. ¿Está bien? Y fíjense que acá tenemos x a la 4 más r y a la s. Y acá también tenemos x a la 4 más r por i a la s. Es decir, que puedo sumar sus coeficientes. Lo cual me queda 7 por 1 más s menos 2 por 5 más r. Y fíjense que acá tenemos x a la r y a la 7 más s, y acá tenemos x a la r y a la 7 más s. De nuevo podemos sumar los coeficientes. Nos queda 9 por 1 más r, que es el coeficiente que está acá, menos 3 por 8 más s, que es el coeficiente que está acá. Por x a la r y a la 7 más s, igual 0. Ahora, queremos que esto se anule para todo x y para todo y. ¿Bien? Entonces, la única forma que se anule para todo x y para todo y es que los coeficientes se anulen. ¿Bien? Es decir, que esto sea 0 y que esto sea 0. Entonces, lo que necesitamos es encontrar S y R para que estas dos cosas sean 0. Entonces, hacemos las cuentas, hacemos distributiva, tomamos los números, lo que nos queda es este sistema que está acá. ¿Bien? Y por lo tanto, despejando, nos queda que R es igual a 2 y S es igual a 1. Por lo tanto, fíjense que pude encontrar R y S y no obtuve ningún absurdo. Si acá hubiera obtenido algún absurdo, ¿está bien? Por ejemplo, que el sistema sea incompatible, entonces no hubiera servido este factor integrante. Pero en este caso que pudimos resolver, y siempre en los casos que ustedes pueden resolver, ya sea con una solución o infinitas, si son infinitas elijan una,
en el caso que ustedes puedan resolver, entonces este tipo de factor integrante queda, y bueno, hay que reemplazar el R y el S y buscar y encontrar bien el factor integrante. Entonces, el factor integrante, en este caso particular, me queda como R es 2 y S es igual a 1, me queda X cuadrado por Y. Entonces, este va a ser mi factor integrante. Volvamos a la ecuación. Recordemos que la ecuación era esta que tenemos acá. ¿Está bien? Donde ahora tenemos que reemplazar R por 2 y S por 1. Entonces, la ecuación me queda 7x a la sexta y al cuadrado menos 3x cuadrado y a la 9 diferencial x más 2x a la séptima y menos 9x al cubo y a la 8 diferencial y igual 0. Como antes, de nuevo, encontremos una función f tal que la derivada en la dirección x sea esta y la derivada en la dirección y sea esta, de la misma manera que lo hice antes. Háganlo como ejercicio. La función queda esta, x a la séptima y al cuadrado menos x al cubo y a la 9. Entonces la solución de la ecuación diferencial es x a la séptima y al cuadrado menos x al cubo y a la 9 igual a 0. Entonces este es otro tipo de factor integrante, x a la r y a la s. Acá para ver si funciona o no, uno lo que tiene que hacer es aplicarlo. Es multiplicar la ecuación por el factor integrante y ver si puedo encontrar el r y el s. ¿Bien? Es hacer eso. Y recuerden, de nuevo lo repito, suele funcionar bien con polinomios. Suele. Lo tenemos con otros tipos de factor integrante. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a ver es un tipo de factor integrante parecido al que depende solo de x o solo de y. ¿Está bien? Vamos a proponer que mi factor integrante es una función de una variable, ¿está bien? Una función f en una variable evaluada en una función z de dos variables. ¿Está bien? Puede ser, esta función z puede ser muchas cosas. X más y, x menos y, x por y, x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado. Básicamente es, nuestro factor integrante sería una función en una variable f evaluada en alguna de estas cosas u otras que puedan ir surgiendo. ¿Está bien? Por ejemplo, f de x cuadrado más y cuadrado. O f de x por y. Por si no se entiende, o sea, bueno, la idea, perdón, el z lo tenemos, lo que tenemos que determinar para este tipo de factor integrante es la f, es quién es f. ¿Está bien? Por si no se entiende bien esto de f en z de x y, por ejemplo, si nuestro factor integrante es el seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, fíjense que esto es una función en una variable que es seno de z sobre z cuadrado evaluado en x cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? La idea de cuando hacemos esto, ¿también? De cuando hacemos estos tipos de factores integrantes, ¿también? Es proponer una z que uno más o menos vea que va a funcionar o que uno quiere intentar. Por ejemplo, uno puede intentar con estas, con x cuadrado más y cuadrado. Si uno no sabe qué hacer, se pueden empezar a intentar con cada una. Entonces, proponer una z y con la ecuación asterisco, que es esta que tenemos acá, ¿está bien? Tratar de encontrar quién es la f. Es decir, la función z la vamos a proponer nosotros, ¿está bien? Y vamos a tratar de encontrar quién es la función f. ¿Está bien? A partir de esa ecuación que está ahí. Esa ecuación que está ahí es muy fundamental, porque es la ecuación que tiene que cumplir todos los factores integrantes. Entonces, fíjense que ahí nos da una idea de cómo tienen que ser, de qué cosas tienen que cumplir los distintos factores integrantes. ¿Está bien? Bueno. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo propongo esta z? Z de x y igual a x más y. ¿Bien? Entonces, planteemos la ecuación asterisco. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear esta ecuación que está acá, donde mu es f de x más y. Es decir, que para derivar mu en la dirección x y en la dirección y voy a tener que hacer la regla de la cadena. Entonces, si si z es x más y, tenemos que mu es f de x más y, ¿está bien? Entonces, haciendo la regla de la cadena, la derivada de mu en la dirección x es f' en x más y por la derivada de lo de adentro en la dirección x, que es 1.
la derivada de mu en la dirección y es f' en x más y por la derivada de lo de adentro, que es, en este caso, 1. Entonces, planteando la ecuación asterisco con estos términos, lo que nos queda es, acá la puse la ecuación asterisco, mu sub i por m más mu por m sub i más igual a mu x por n más mu por nx. ¿Está bien? Entonces tengo que reemplazar acá mu x, mu sub i y mu. ¿Está bien? Entonces, mu sub i es f' en x más y por m más f en x más y por m sub i igual a f' en x más y por n más f en x más y por n sub x. Juntemos todo lo que tiene f de un lado y todo lo que tiene f' del otro, es decir, pasemos esto restando para allá y pasemos esto restando para allá. Lo que nos queda es f' por m menos n igual a f en x más y por nx menos mi. Pasemos dividiendo esto para allá, perdón, pasemos dividiendo el f de x más y para allá y pasemos dividiendo el m menos n para allá. Y lo que nos queda es f' en x más y sobre f en x más y es igual a nx menos m sub i sobre m menos n. Entonces fíjense, de nuevo, lo mismo que pasaba cuando decíamos que dependía solamente de una variable. Esto de acá, de a la izquierda, solamente depende de la expresión x más y. ¿Está bien? Es decir, que esto que está acá a la derecha también solamente puede depender de la expresión x más y. No puede tener a la x y a la y sueltas. ¿Está bien? Tiene que depender de la expresión x más y completa. ¿Está bien? Si no pasa eso, y de nuevo recuerden que por ahí para que pase eso uno tiene que hacer algunas cuentitas algebraicas, ¿no? Acomodarlo un poco para que quede dependiendo de la expresión x más y. Pero si uno no puede hacer eso, ¿está bien? Esta forma no funciona. ¿Está bien? La forma f de x más y no funciona. Y hay que probar con otra. Con f de x menos y, con f de x cuadrado más y cuadrado, o con las que ya habíamos visto antes, o con otras que se les ocurra según la ecuación. ¿Bien? Pero bueno, si es así, si esto sí depende de x más y, es decir, si ahora vamos a ver un ejemplo con x cuadrado más y cuadrado para que quede claro, pero si esto sí depende de x más y, entonces vamos a hacer un cambio de variable. ¿Está bien? Vamos a llamar z a x más y, y lo que nos va a quedar es f' de z sobre f de z, fíjense que acá reemplacé la x más y por z, es igual a n sub x menos m sub i sobre m menos n. Y fíjense que como esto de acá solo depende de la expresión x más y, voy a poder hacer este cambio de variable. ¿Está bien? Entonces, voy a reemplazar cada lugar donde esté la x más y por z. Fíjense que por eso es que necesito que esto solamente dependa de x más y. Entonces, acá lo que nos va a quedar es una ecuación diferencial en la variable z. Entonces, del lado izquierdo, fíjense que es fácil, es el logaritmo natural de z. Y del lado derecho hay que integrar. Y fijarse qué da. Y terminar de resolver para encontrar el factor integral. Entonces, siempre que ustedes propongan f de x más y, lo que van a tener que hacer es exactamente esto que hice yo acá. ¿Bien? Bueno, vamos a un ejemplo más concreto. Entonces, tratemos de resolver esta ecuación, x más x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, diferencial x más y por diferencial y, igual 0. Si se sabe que admite un factor integrante de la forma mu de xy igual a f de x cuadrado más y cuadrado. Bien, fíjense, bueno, primero de todo chequemos si es exacto, ¿no? Entonces, derivemos m en la dirección y, me da 2x y cuadrado, fíjense que la x esta se va, x cuadrado por y cuadrado es x a la cuarta, se va cuando derive en la dirección y después me queda x cuadrado por y cuadrado, y cuando derivo en la dirección y me queda 2y por x cuadrado. Y n derivado en la dirección x se va todo, me da 0. Dan distintos, entonces no es exacto. Entonces tengo que usar un factor integrante. Acá el ejemplo me dice ya qué tipo de factor integrante tengo que probar. Pero en el caso que no me dijera, que yo me pusiera a probar, lo que yo sugeriría es que, bueno, en primer lugar, prueben con las fáciles. Prueben con que dependa solo de x, que dependa solo de y con el x a la r y a la s. ¿Bien? Prueben con esas tres. Si ninguna de las tres funciona, uno tiene que ponerse a ver cuál de estos tiene que usar. Fíjense que uno tiene todas las posibilidades posibles, ¿no? f de x más y, de x menos y,
de x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado, x por y, o lo que ustedes se les imaginen en realidad. ¿Está bien? Esto no hay un método para cada una. Uno tiene que empezar a probar. Entonces, uno tal vez lo que tiene que hacer es tratar de probar inteligentemente. ¿Bien? Entonces, fíjense que no dio exacta y uno puede tratar de ver en la ecuación alguna expresión que se repita. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá uno tiene un x cuadrado más y cuadrado. Entonces, yo podría decir, bueno, tratemos de, como ahí hay un x cuadrado más y cuadrado, tratemos de probar con f de x cuadrado más y cuadrado. Si ahí en lugar de x cuadrado más y cuadrado dijera x cuadrado menos y cuadrado y, yo probaría con f de x cuadrado menos y cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, si no les da la sugerencia, como en los de la práctica de con cuál probar, uno lo que puede hacer es eso, ir mirando y fijándose alguna expresión que aparezca y tratar de probar con eso. Siempre intenten primero probar con las más simples, ¿no? X cuadrado más y cuadrado, x más y, x menos y, x cuadrado menos y cuadrado, x por y. No se vayan a probar con x a la quinta menos y a la cuarta. ¿Bien? Primero prueben con las fáciles. Y si no funciona con una, bueno, prueben con otra y prueben con otra. Si ustedes no se dan cuenta con cuál probar, bueno, prueben con x más y, si no funciona con x menos y, si no funciona con x cuadrado más y cuadrado, hasta que alguna funcione. Bueno, pero en este caso nos dice f de x cuadrado más y cuadrado, que es la forma del factor integrante. Entonces planteemos el factor integrante. Mu de x y es f de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, derivemos en la dirección x, de nuevo tenemos que usar la regla de la cadena. La derivada de mu en la dirección x es la derivada de f en x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo de adentro, que en la dirección x, que es 2x. Si derivo mu en la dirección y, es la derivada de f en x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo de adentro en la dirección y, que me da 2 por y. Entonces, esto es mu sub x y mu sub y. Entonces, ahora tenemos que ir a la ecuación asterisco y reemplazar mu sub x y mu sub y por estas tres cosas. F de x cuadrado más y cuadrado, f' de x cuadrado más y cuadrado por 2x y f' de x cuadrado más y cuadrado por 2x. Entonces, reemplazamos, acá lo hice en dos renglones porque no me entraba en uno solo. Si reemplazamos, lo que nos queda es esto que tenemos aquí, donde recordemos que tenemos m, n, m sub i y n sub x. ¿Bien? Son esos cuatro que tenemos ahí. Entonces, cuando reemplazamos esas cuatro cosas y el mu sub x y mu sub y, lo que me da es esta expresión que tenemos acá. Entonces, de nuevo, hagamos lo mismo que hicimos antes. Y eso, en este tipo de factores integrantes, siempre háganlo. Pongan todo lo que tiene f' de un lado y todo lo que tiene f sola del otro. ¿Bien? Todo lo que tiene f' de un lado, todo lo que tiene f del otro. Entonces, pasemos restando este término para la izquierda y pasemos restando este término para la derecha. ¿Bien? Si pasamos, lo que nos queda es, sacando factor común, f' de x cuadrado más y cuadrado, hago la distributiva de este 2i en este paréntesis y resto esto que tenemos acá. ¿Bien? Entonces nos queda 2i por x más x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado menos 2xi, que haciendo de nuevo, como dije recién, la distributiva, nos queda 2i x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, y fíjense que 2i por x se va con 2xi que está acá restado. Del lado derecho, acá esto se va, entonces lo único que me queda es menos 2ix cuadrados por f de x cuadrado más y cuadrado. Pasemos dividiendo esta f, ¿bien? Y pasemos dividiendo esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá. Entonces, del lado izquierdo nos queda f' en x cuadrado más y cuadrado sobre f en x cuadrado más y cuadrado. Y del lado derecho nos queda menos 2ix cuadrado sobre 2ix cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Entonces fíjense de nuevo, lo mismo que había pasado con x más y en el ejemplo anterior. Esto de la izquierda solamente depende de x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto de la derecha también tiene que depender solamente de la expresión x cuadrado más y cuadrado.
Fíjense que en principio no pasa eso, porque tenemos 2ix cuadrado, 2ix cuadrado. Recordemos, las variables así sueltas no pueden estar. Solamente puede estar x cuadrado más y cuadrado de la forma que sea, pero x cuadrado más y cuadrado. Pero bueno, simplificando el 2i por x cuadrado arriba y abajo, lo que nos queda es que f' de x cuadrado más y cuadrado sobre f de x cuadrado más y cuadrado es menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Y fíjense que esta expresión que está acá solamente depende de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto, este método funcionó. ¿Bien? Acá queda que funcionó. Lo que hacemos ahora es lo mismo que hicimos antes, hacer un cambio de variables, z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Esto que tenemos acá. Y como lo de la derecha solamente depende de eso, voy a poder hacer la sustitución del lado derecho también. Entonces, haciendo la sustitución, me queda f' de z sobre f de z igual a menos 1 sobre z. ¿Bien? Menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, es menos 1 sobre z. Integro, me da el logaritmo natural del módulo de f de z igual a menos el logaritmo natural del módulo de z más c, que es igual al logaritmo natural del módulo de z a la menos 1 más c. Entonces f de z me queda k sobre módulo de z. ¿Bien? Y elijo k igual a 1. Recordemos de nuevo, esto no es como las ecuaciones diferenciales. Yo no necesito encontrar todos los factores integrantes. Yo necesito encontrar un factor integrante para que todo funcione. Entonces, por lo tanto, puedo elegir la constante como más me sirva, siempre que no me anule el factor integrante. El factor integrante nunca puede ser 0. En este caso, lo que mejor me sirve es el 1. Bueno, volvamos al z. El z era x cuadrado más y cuadrado, entonces f de x cuadrado más y cuadrado es 1 sobre módulo de x cuadrado más y cuadrado. Le puedo sacar el módulo porque esto es siempre positivo, entonces me queda 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Volvamos a la ecuación, tenemos nuestro factor integrante, es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, multiplicamos la ecuación por el factor integrante y me queda x sobre x cuadrado más y cuadrado, más x cuadrado, diferencial x, más y sobre x cuadrado más y cuadrado, diferencial y igual 0. De nuevo, como antes, hay que encontrar la función f, tal que esto es la derivada de f en la dirección x y esto es la derivada de f en la dirección y. Hagan el ejercicio ustedes de encontrar esa f. Pero bueno, la f esa da un medio del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más y cubo sobre 3. Y por lo tanto, la solución de la ecuación es un medio del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más x cubo sobre 3 igual a 0. Bueno, hasta acá estamos con factores integrantes. La clase que viene van a ver problemas de ecuaciones diferenciales y muchas gracias y hasta luego.